Me están informando de estos sucesos lamentables de El Paso, Texas, en Estados Unidos, de un tiroteo en el que han perdido la vida alrededor de 20 personas. Se me informa que hay 3 mexicanos que perdieron la vida en este tiroteo en un centro comercial. Hate has no place in our country, and we're going to take care of it. De acuerdo a la legislación, pensamos que estos lamentables hechos que se presentaron en Estados Unidos deben de llevar a la reflexión, al análisis y a la decisión de controlar la venta indiscriminada de armas. Que estamos tomando o vamos a tomar en las próximas horas. Consideramos este acto un acto de terrorismo en contra de la comunidad México-norteamericana y de nacionales de México en los Estados Unidos. También vamos a pedir acceso a la investigación para ver cómo se vendió y cómo llegó a sus manos esta arma. Y si tenía o no tenía razón o noticia la autoridad correspondiente de las potencialidades de este individuo. Si es necesario, nosotros vamos a pedir que esta persona sea juzgada también aquí y vamos a pedir su extradición y se va a aplicar todo el peso de la ley. No queremos que esto vuelva a suceder. No queremos estos crímenes de odio. Federal hate crime charges affirm to all members of our communities that they are valued, that their protection matters, and that we will protect them and their rights. People in our nation have the right to go to a store on a Saturday morning without fear that they will be shot and killed because of who they are or where they are from. Right to have a jury trial in these matters. Please stand, raise your right hand for me, please. Do you swear or affirm the testimony you're about to give in these proceedings
shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God. Your Honor. Mr. Montoya, what is the plea agreement in these cases? Your Honor, in exchange for the defendant's plea of guilt and a complete waiver of his appellate, post-conviction, and any potential executive clemency, the state is withdrawing its notice of intent to seek the death penalty. Based on the evidence presented here today and on your pleas of guilty, I will accept your pleas and at this time find that the evidence does substantiate your guilt. I do find you guilty of capital murder, and I sentence you to confinement in the institutional division of the Texas Department of Criminal Justice for a term of life without the possibility of parole. Have you understood everything that's happened? Yes, Your Honor. Today, Patrick Cruces pleaded guilty to the charges brought against him by the state of Texas. He has accepted responsibility for this horrific actions. This plea, following his guilty plea in federal court and the resulting 90 consecutive life sentences, brings judicial finality. Patrick will spend the rest of his natural life in prison. He will never again walk free. Patrick will leave prison only in a coffin on God's time. estadounidense, pensamos que una demanda... Después del ataque en un supermercado en El Paso, Texas, el entonces canciller Marcelo Ebrard me instruyó a buscar alguna acción legal para que eso no se repitiera. Por la experiencia que teníamos en el equipo de la consultoría jurídica sobre el sistema jurídico estadounidense, pensamos que una demanda civil por daños contra quien había vendido el arma sería una buena ruta para buscar no solo la rendición de cuentas, sino cambio en las prácticas comerciales. ¿Qué se busca con esta demanda? ¿A dónde quiere llegar México? ¿Cuál es el objetivo? Primero, que las empresas demandadas compensen al gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes. El monto de esta exigencia será determinado en el juicio. Que desarrollen e implementen estándares razonables, verificables, para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores, porque las empresas lo saben. Argumentan que cuando sale a venta y a comercialización ellos ya no tienen ninguna responsabilidad, pero sí la tienen. Y por supuesto que tienen la información precisa. Si alguien llega y compra 5 Barretts de 50, tienen toda la información de quién la compró. Y si la compra 3 veces, también tienen la información. Pero no solo eso, están desarrollando diferentes modelos para el narco, que los utiliza el narcotráfico. Lo que estamos buscando es que cese esta impunidad en el tráfico ilícito de armas hacia nuestro país. Queja en México. Demandamos a 8... Uno pensaría que México estaba demandando o demandó al gobierno de los Estados Unidos o que cuestionaba el derecho de los estadounidenses de poseer y comerciar armas, y no fue así. Decía que es una demanda civil por daños. Entonces, en este caso,
el gobierno de México, por supuesto inspirado en las víctimas y en los familiares de las víctimas de la violencia que nos aqueja en México, demandamos a 8 empresas. Las más conocidas, Smith & Wesson, Colt, Barrett, Glock, Beretta. Estas son empresas que representan arriba del 60% de todas las armas incautadas en México y rastreadas a Estados Unidos como lugar de origen. No es ir en contra de la enmienda que les da el derecho a los estadounidenses de portar arma, sino la forma en que se fabrican y se venden estas armas que llegan a nuestro país y causan muertes. Se presentaron 2 demandas. Una primera demanda en Boston, Massachusetts, y uno podría preguntarse por qué en Boston si las armas usualmente se venden en la frontera. Esto es por estrategia. La oficina central de una de las empresas demandadas, Smith & Wesson, se encontraba en Boston. Nosotros buscamos establecer jurisdicción, es decir, un vínculo entre la empresa demandada y la corte donde demandamos, y también porque la corte en Boston, Massachusetts, corresponde a un circuito de apelaciones mucho menos conservador y un poco más enterado del derecho internacional que el circuito de apelaciones correspondiente a Texas. La lucha la va a ganar México. No sé. Imagínense ustedes contra quiénes estamos luchando en esos tribunales. Contra uno de los grupos económicamente más poderosas de una de las economías más poderosas del mundo. Y sin embargo se pueden dar pasos adelante. Obviamente es una Suprema Corte conservadora. Hay que ser cautelosos. Pero el hecho de estar ahí creo que ha sido un avance importante. Gozan también de una ley de inmunidades que impide que las... La primera demanda presentada en Boston fue escuchada por la Suprema Corte. Recientemente, la Suprema Corte decidió que los argumentos de México no eran suficientes para superar una ley de inmunidades que protege a la industria de las armas. No solo es el poder que tiene la industria de las armas en los Estados Unidos, poder político, poder económico, gozan también de una ley de inmunidades que impide que las personas afectadas puedan obtener justicia en cortes estadounidenses. México había invocado 2 excepciones que incluye esta ley de inmunidades. La Corte de Apelaciones en Boston, Massachusetts, reconoció por unanimidad que México podía invocar o había invocado correctamente esas excepciones y el litigio debía continuar. La Suprema Corte no estuvo de acuerdo con la Corte de Apelaciones y estableció que México tendría que probar o debió de haber probado que había un vínculo más estrecho entre la conducta de las empresas demandadas y lo que sucedió en México. Y aquí un elemento a destacar. La información de trazabilidad, es decir, del punto de decomiso en México al lugar de origen, de venta y de fabricación, existe. Esa información no es pública y como no es pública, a la Suprema Corte de los Estados Unidos le resultó muy sencillo decir: la información presentada por México no es lo suficientemente robusta para acreditar que hay una conexión entre la conducta y lo que sucede en México. El argumento de la Suprema Corte de Estados Unidos es que no encuentran relación entre la fabricación de armas y el paso de armas de Estados Unidos a México. Queda otra demanda que es a las distribuidoras y a las que venden las armas. Entonces vamos a seguir insistiendo
con el cuerpo de abogados que está asesorando esta demanda. Afectadas que tendrían que argumentar. Se perdió ante la Suprema Corte. Sí, estos litigios uno busca siempre obtener una resolución favorable, pero no es una cuestión de blanco y negro. Se obtuvieron muchas victorias, hay matices, la misma decisión de la Suprema Corte no reconoce una inmunidad total a favor de las empresas y la misma decisión establece qué argumentos tendrían que presentar México si quisiera presentar otras demandas. Del carácter mexicano, toda esa cosa, ¿no? Aunque judicialmente la Corte Suprema dimitió la demanda cambió mucho la conversación dentro de Estados Unidos sobre la violencia en México y también sobre las armas. Y eso es un aporte muy importante porque la Corte Suprema realmente se basó su fallo en una ley del Congreso, una ley federal de Estados Unidos que proteja a la industria. Esa ley hay que cambiar y no se puede cambiar las leyes sin un cambio en el debate, en la conversación sobre armas y sobre los impactos de esas armas. Por la presión del gobierno de México, en el 2022 se estableció que el tráfico de armas es un delito. No existía como delito, no estaba incorporado en la legislación penal estadounidense. Ahora ya lo está. Como parte de esa estrategia, México presenta una segunda demanda en 2022 en Arizona, muy similar en argumentos, pero con hechos diferentes, y estimamos que la misma decisión de la Suprema Corte le puede ayudar al caso en Arizona para avanzar. Ya está en la etapa de producción de evidencia y esperemos desarrollos positivos al respecto. ¿Por qué una segunda demanda? Porque en la primera demanda nosotros cuestionamos o señalamos que las empresas demandadas son descuidadas, faltas de responsabilidad, negligentes en la forma como venden armas. Es decir, sabiendo o debiendo saber que sus armas se encuentran en México, no hacen algo pues, para evitar que lleguen, o al menos para disciplinar a su línea de distribución, a sus puntos de venta, para que no se las vendan a personas involucradas en el crimen organizado. Uno de los argumentos de las empresas demandadas en Boston es que ellos no tienen ninguna responsabilidad, ni siquiera saben que sus armas se utilizan en México para cometer crímenes. Es por eso que presentamos una segunda demanda en Arizona, donde el vínculo entre el vendedor, el prestanombres o aquel traficante que se la va a entregar al crimen organizado es más cercano. Es muy fácil comprar un arma en una armería o una feria de armas o en el estacionamiento de un Walmart o hasta en la internet. Entonces, ese mercado que tiene muy poca reglamentación, es perfecto para esa violencia y por ende la violencia en México ha crecido, se ha esparcido por todo el país. Ellos tienen sus leyes, sus enmiendas. No puede ser que una persona vaya en una ocasión y compre 5 ametralladoras y luego a la semana compre 10 más y a la otra semana 20 en el mismo lugar. A menos de $1,000 se puede comprar un arma AR-15 o cuerno de chivo. Para las armas más sofisticadas, como un rifle de calibre 50, que puede derribar un helicóptero, puede penetrar tanques, es como más como $10,000 o $12,000. Deben ser responsables, deben cambiar sus prácticas de venta, de producción, para que esas armas pues no facilitan el tráfico y la misma violencia en México.
para convertirlas en armas de repetición automática. Las empresas tendrían, si fueran responsables y diligentes, preguntarse por qué mi producto, que está diseñado para venderse legalmente en Estados Unidos, aparece en México. ¿Y qué podría hacer para evitar que mi producto cause un daño? Que es algo que podrían hacer estas empresas, tanto las que demandamos en Boston como en Arizona, pues preguntarse quién está comprando mi producto. Y quizás si alguien compra 5 armas en una sola transacción, de inmediato llamarle a las autoridades estadounidenses o simplemente negarse a vender determinadas armas. En el caso, en la demanda en Arizona, yo creo que sí tiene mayor chance de judicial de tener éxito porque las armerías son más cercanas a los traficantes, ¿no? Ellos están vendiendo directamente a las personas que luego trafican las armas y pues entonces están pues son más implicados. Además, el caso ya ha avanzado a la etapa de pruebas, de discovery, de la evidencia. De sus investigaciones y pareciera ser que en realidad en este momento pues yo creo que hasta la agencia pues el Departamento de Justicia a través de la ATF sería pues parte, ¿no?, de esos actores que están contribuyendo a apoyar a los terroristas, a una organización terrorista internacional, porque ellos les estaban dando armas. Es importante también entender que bajo la definición actual de los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, las armerías deberían ser consideradas como aquellos agentes que están apoyando las actividades desde los Estados Unidos de estas organizaciones. Por lo tanto, deberían estar los investigadores, los fiscales, pues muy atentos, ¿no? Y debería de haber consecuencias contra estas compañías productoras de armas, a estas armerías. Y en el caso de Rápido y Furioso, si estuviéramos hablando hoy en día, pues hablaríamos de que la misma agencia, la ATF del Departamento de Justicia, pues está ayudando a los carteles mexicanos. To stop the fentanyl trade, the administration has now designated, I believe it's 8 criminal organizations in Latin America as foreign terrorist organizations. That designation carries with it a number of things, but it opens up a criminal statute, which is providing material support to foreign terrorist organizations. And I think there's no question that providing guns to a foreign terrorist organization would be material support. And I am hopeful that the administration and the Department of Justice will look at that statute as one way of stopping the outflow of American-made guns to the border. Even if that dealer has a pattern, this bill will crack down on illegal sales of firearms to people who aren't supposed to have them by authorizing more frequent inspections of firearms dealers, increasing the penalties for serious offenses that oftentimes failing to follow the law, failing to perform background checks, failing to keep adequate records as required under the law results in only a slap in the wrist, maybe a small fine, when repeat offenders ought to be held accountable and ultimately shut down. Texas y Arizona, donde más se están comprando. Si Estados Unidos y Trump quiere destruir a los cárteles, pues lo puede hacer a través de la negación de armas.
Y eso se podría hacer, por ejemplo, con una prohibición de las armas de asalto, las armas de calibre 50, un requisito de revisión de antecedentes penales universal en todas las compras de armas en todo el país.